Imagina que estás en un avión, relajado, quizás leyendo un libro, mirando por la ventana o simplemente disfrutando del momento. De repente algo llama tu atención. Una niña sentada unas filas más adelante hace un gesto extraño con la mano. Algo que no parece encajar con el entorno tranquilo del vuelo. ¿Qué significa ese gesto? ¿Por qué lo hace? En este video te llevaremos por la increíble historia detrás de este gesto. Una historia que tiene un giro inesperado y que te hará reflexionar profundamente sobre la importancia de prestar atención a los pequeños detalles que a veces pasamos por alto. Hoy hablaremos sobre una situación real que ocurrió en pleno vuelo y que podría haber pasado desapercibida si no fuera por la rápida acción de una azafata que entendió lo que estaba sucediendo. Prepárate para un relato lleno de emociones, descubrimientos y, sobre todo, una lección que nos recuerda lo esencial de ser observadores y empáticos con quienes nos rodean. Si estás tan intrigado como yo, no olvides suscribirte a nuestro canal Victoria Suprema, dejar tu like y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Ahora quiero que pienses, ¿alguna vez te has dado cuenta de algo extraño en tu entorno que otros ignoraron? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque este es un tema que merece discusión. El día comenzó como cualquier otro para los pasajeros de aquel vuelo comercial. Personas de todas las edades abordaron el avión, algunas cargadas de maletas y expectativas, mientras otras simplemente deseaban llegar a su destino lo más rápido posible. Entre ellas, una niña viajaba sentada junto a un hombre, quien parecía ser su acompañante. La pequeña, de no más de 8 años, tenía una expresión serena, pero algo en su comportamiento no encajaba del todo. La azafata, una profesional con años de experiencia en vuelos nacionales e internacionales, tenía la habilidad de captar los pequeños detalles que muchas veces pasan inadvertidos para otros. Durante su recorrido inicial por los pasillos, saludando a los pasajeros y asegurándose de que todo estuviera en orden, notó a la niña. Aunque el hombre sentado a su lado parecía tratarla con naturalidad, algo en los ojos de la pequeña transmitía una sensación difícil de explicar. No era miedo exactamente, pero tampoco tranquilidad. Era como si intentara comunicar algo sin palabras. Durante los primeros minutos del vuelo, todo parecía transcurrir con normalidad. Los anuncios de seguridad, el despegue y las primeras bebidas servidas mantuvieron a la tripulación ocupada. Sin embargo, cuando la azafata volvió a pasar por el pasillo, vio algo que la detuvo en seco. La niña levantó la mano, de manera casi imperceptible, y realizó un gesto inusual con los dedos. No era un saludo ni un movimiento casual. Era un gesto deliberado, como si quisiera transmitir un mensaje. Lo curioso del gesto es que no era algo que cualquiera pudiera interpretar. Era específico, un movimiento que, en circunstancias normales, podría haber pasado desapercibido. Pero esta azafata, gracias a una capacitación especial que había recibido meses antes, lo reconoció de inmediato. Se trataba de una señal universal utilizada para pedir ayuda en situaciones de peligro, una herramienta diseñada para personas que no pueden expresarse verbalmente por miedo o coerción. El corazón de la azafata comenzó a latir con fuerza. Sabía que debía actuar con cautela. No podía alarmar a los demás pasajeros ni al hombre que acompañaba a la niña. Sin embargo, estaba segura de que algo no estaba bien. Se tomó un momento para observar más de cerca, fingiendo revisar los compartimentos superiores. La niña volvió a hacer el gesto, esta vez con más claridad, como si quisiera asegurarse de que ella lo había entendido. Fue entonces cuando la azafata decidió actuar.
En lugar de confrontar directamente al hombre o interrumpir el vuelo con una reacción impulsiva, optó por una estrategia más sutil. Se acercó al asiento con una sonrisa profesional, asegurándose de que su lenguaje corporal no delatara su preocupación. Preguntó si todo estaba bien y si necesitaban algo, como lo haría con cualquier otro pasajero. El hombre respondió con un tono cortés, pero evasivo, diciendo que no necesitaban nada. La niña, por su parte, mantuvo la mirada baja, pero aprovechó un breve momento para repetir el gesto una vez más. La azafata se retiró con calma, pero su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Sabía que no podía ignorar lo que acababa de presenciar. Decidió informar de inmediato al capitán del avión y al resto de la tripulación. En privado, les explicó lo que había visto y por qué creía que la niña estaba en peligro. Todos coincidieron en que debían tomar medidas, pero sin alertar al hombre sentado junto a ella. Mientras tanto, la azafata decidió vigilar discretamente a la niña y a su acompañante durante el resto del vuelo. Observó cómo el hombre parecía controlar cada uno de sus movimientos. Apenas hablaban, y cuando lo hacían, la niña limitaba sus respuestas a monosílabos. Era evidente que algo no estaba bien. Lo que más le preocupaba era la posibilidad de que el hombre se diera cuenta de que ella había notado algo y decidiera actuar de manera impredecible. Finalmente, el equipo llegó a un acuerdo. Contactarían a las autoridades en tierra para que estuvieran esperándolos al aterrizar. Mientras tanto, la prioridad era garantizar la seguridad de la niña y de todos los pasajeros a bordo. Pero el tiempo parecía avanzar más lento que nunca. Cada minuto que pasaba era una prueba de paciencia y tensión para la tripulación. Sin embargo, la azafata no podía quedarse quieta. Decidió intentar algo más. Pasó por el pasillo una vez más y, fingiendo una conversación casual, dejó discretamente una servilleta sobre la bandeja de la niña. En ella había escrito una breve pregunta. ¿Necesitas ayuda? Lo hizo de una manera tan sutil que el hombre no lo notó. Pero cuando la azafata volvió minutos después, la servilleta había desaparecido. En su lugar había otra con una respuesta escrita en letra pequeña. Sí. Ese fue el momento en el que todas las dudas desaparecieron. La azafata sabía que debía mantener la calma y continuar con el plan. Con cada segundo que pasaba, su compromiso con la seguridad de la niña se hacía más fuerte. Y aunque todavía faltaba un tramo considerable del vuelo, ya se sentía más cerca de lograr su objetivo. A medida que el vuelo continuaba, la tensión entre los miembros de la tripulación se hacía palpable, aunque todos mantenían una fachada profesional para no alarmar a los pasajeros. El capitán, tras ser informado de la situación, contactó a las autoridades en el aeropuerto de destino mediante un canal seguro. Se acordó que, al aterrizar, un equipo de seguridad estaría esperando en la puerta de embarque para evaluar la situación y actuar en consecuencia. Mientras tanto, la azafata que había detectado la señal decidió redoblar sus esfuerzos para observar cualquier comportamiento sospechoso del hombre. Aunque aparentaba ser tranquilo y sereno, ella notó pequeños detalles que reforzaban sus sospechas. Cómo siempre mantenía a la niña bajo su mirada, cómo evitaba interactuar con otros pasajeros y cómo parecía reaccionar de forma tensa cada vez que alguien se acercaba demasiado. Por su parte, la niña se mantenía en silencio, con una expresión que mezclaba resignación y cautela. Sin embargo, cada vez que la azafata pasaba cerca, ella intentaba establecer contacto visual, como si buscara una garantía de que no estaba sola en esa situación. Este pequeño acto de valentía le dio a la azafata aún más determinación para continuar. La tripulación
ahora completamente sincronizada, decidió implementar un plan para garantizar que el hombre no sospechara de sus intenciones. Una segunda azafata se encargó de acercarse al hombre con una actitud amigable, ofreciéndole bebidas y snacks adicionales para distraerlo mientras el resto del equipo continuaba observando a la niña. En un momento determinado, incluso fingieron un problema técnico en una fila cercana para desviar su atención brevemente. Durante este tiempo, la azafata principal notó algo más. La niña llevaba una pequeña mochila a sus pies, y aunque el hombre intentaba mantenerla alejada de ella, la niña se aferraba a la correa con fuerza, como si en su interior estuviera guardado algo importante. Esto llamó su atención y reforzó la idea de que la niña no estaba ahí por voluntad propia. Mientras el avión cruzaba las nubes, la azafata también recordó algo que había aprendido durante su entrenamiento. En casos de secuestro o trata de personas, los acompañantes a menudo intentan evitar que sus víctimas hablen o interactúen con otros. Esto explicaba por qué el hombre parecía tan reservado y controlaba cada movimiento de la niña. Todo encajaba, pero aún faltaba tiempo para que el vuelo aterrizara, y ese tiempo se sentía eterno. El desafío ahora era mantener la calma mientras buscaban más pistas. La azafata intentó interactuar nuevamente con la niña, esta vez acercándose con un vaso de agua. En un movimiento sutil, dejó caer un bolígrafo en el suelo, cerca de la mochila de la niña, y se inclinó para recogerlo. En ese instante, notó que había un pequeño cuaderno asomando de la mochila. Aunque no podía ver su contenido, intuía que podría contener más información. Para entonces, el resto de los pasajeros seguían ajenos a la tensión que se vivía entre la tripulación y la pareja sospechosa. Algunos dormían, otros miraban películas o leían, completamente absortos en sus propios mundos. Esto era una ventaja, ya que cualquier altercado podría haber puesto en peligro no solo a la niña, sino a todos a bordo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el capitán anunció que estaban iniciando el descenso hacia el aeropuerto de destino. Fue un momento de alivio y nerviosismo para la tripulación. Aunque sabían que las autoridades estarían esperando, también comprendían que el tiempo hasta el aterrizaje seguía siendo crítico. Un solo movimiento en falso podría alertar al hombre y complicar aún más la situación. La azafata, quien había demostrado una admirable capacidad para manejar la presión, decidió dar un último paso antes de que el avión tocara tierra. Pasó nuevamente por el pasillo, esta vez deteniéndose unos segundos más junto al asiento de la niña. En un tono amable, le dijo al hombre que, por políticas de seguridad, debía verificar los cinturones de seguridad de los pasajeros más jóvenes antes del aterrizaje. Aunque el hombre pareció dudar por un momento, finalmente accedió y permitió que la azafata se acercara. Mientras verificaba el cinturón de la niña, aprovechó la oportunidad para susurrarle una frase tranquilizadora. «No te preocupes, todo va a estar bien. Estamos aquí para ayudarte». La niña asintió levemente, y en ese momento la azafata supo que había hecho lo correcto. A medida que el avión se aproximaba al aeropuerto, las luces de la ciudad se veían desde las ventanas, proporcionando un extraño contraste entre la tranquilidad del paisaje nocturno y la tensión que se vivía dentro de la cabina. La tripulación se preparó para el aterrizaje y cada miembro estaba listo para coordinar con las autoridades en cuanto las ruedas tocaran el suelo. Finalmente, el avión aterrizó y los pasajeros comenzaron a levantarse para recoger sus pertenencias. Sin embargo, la tripulación pidió a todos que permanecieran en sus asientos por unos minutos adicionales, citando procedimientos de seguridad.
Aunque algunos pasajeros murmuraron en señal de desconcierto, la mayoría obedeció sin hacer preguntas. Cuando la puerta del avión se abrió, un grupo de agentes de seguridad ingresó rápidamente, caminando directamente hacia la fila donde estaban sentados la niña y el hombre. Lo que sucedió a continuación cambió el curso de los acontecimientos. Los agentes de seguridad avanzaron con determinación, pero también con discreción. Su objetivo era claro: sacar a la niña de la situación sin generar un alboroto que pudiera comprometer su seguridad o la de los demás pasajeros. La azafata observaba desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza mientras confiaba en que todo saliera según lo planeado. El hombre, al ver a los agentes acercarse, mostró una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. Intentó actuar con naturalidad, pero era evidente que algo lo había puesto en alerta. Uno de los agentes, vestido de civil, se acercó a él y le habló en voz baja, aunque el contenido de la conversación no era audible para los demás. El lenguaje corporal del hombre cambió drásticamente. Pasó de aparentar calma a tensarse visiblemente. Intentó argumentar algo, pero el agente mantuvo una postura firme, señalándole que no tenía otra opción que cooperar. Mientras tanto, otro agente se dirigió a la niña con una actitud amable, agachándose para estar a su nivel y preguntándole si estaba bien. La niña, al principio, parecía reacia a hablar, pero tras unos segundos de duda, asintió tímidamente. Fue entonces cuando se levantó de su asiento, llevándose consigo la mochila que había mantenido cerca durante todo el vuelo. Los pasajeros, aunque aún no entendían del todo lo que estaba ocurriendo, empezaron a murmurar entre ellos. La situación, aunque discreta, había captado su atención. Algunos intentaban asomarse para ver mejor, mientras otros especulaban sobre lo que había provocado la presencia de los agentes. Sin embargo, la tripulación, siguiendo instrucciones claras, se aseguró de mantener el orden y de minimizar cualquier tipo de distracción. Cuando el hombre se levantó, acompañado por los agentes, intentó mantener una fachada tranquila. Pero la azafata, quien había estado observando cada detalle, notó cómo sus manos temblaban ligeramente al recoger su chaqueta. Esto confirmó lo que ella ya sospechaba. El hombre sabía que había perdido el control de la situación. Una vez fuera del avión, la niña fue llevada a un área privada, lejos de la mirada curiosa de los pasajeros y del hombre que la había acompañado. Allí, las autoridades comenzaron a hablar con ella para entender mejor lo que había sucedido. Aunque al principio estaba visiblemente nerviosa, poco a poco comenzó a abrirse. Lo que reveló dejó a todos atónitos. La niña explicó que no conocía realmente al hombre. Según su relato, él la había convencido de acompañarlo bajo falsas promesas, pero una vez que estuvieron juntos, comenzó a comportarse de manera extraña y controladora. La obligó a apagar su teléfono y le advirtió que no hablara con nadie durante el vuelo. Fue entonces cuando recordó algo que había visto en la escuela, un video donde se enseñaba el gesto universal de ayuda para casos de emergencia. Decidió intentarlo, esperando que alguien lo reconociera. Por suerte, la azafata había recibido capacitación específica sobre señales de peligro y trata de personas, lo que la llevó a interpretar correctamente el gesto de la niña. Este entrenamiento, que muchas aerolíneas están implementando para sus tripulaciones, fue clave para identificar y resolver la situación antes de que se agravara. Mientras la niña estaba a salvo, el hombre fue llevado a otra área para ser interrogado. Las autoridades descubrieron que tenía antecedentes por actividades sospechosas relacionadas con el tráfico de personas y que estaba bajo investigación en varias regiones.
Este incidente en el avión había sido un golpe de suerte para detenerlo antes de que pudiera llevar a cabo sus planes. A medida que la noticia de lo sucedido se extendía, tanto la tripulación como los pasajeros comenzaron a comprender la gravedad de lo que había ocurrido. Algunos se acercaron a la azafata para agradecerle por su atención al detalle y su rápida reacción. Otros simplemente quedaron impactados, reflexionando sobre cómo una situación aparentemente normal podía esconder algo tan oscuro. La niña, ahora bajo la protección de las autoridades, fue llevada a un lugar seguro donde recibiría apoyo y orientación. Aunque aún estaba asustada, había una luz de esperanza en sus ojos. Sabía que había encontrado ayuda en el momento más desesperado y que gracias a su valentía y la atención de la azafata, su historia no tendría un final trágico. Este caso no solo puso en evidencia la importancia de capacitar a las tripulaciones para identificar señales de peligro, sino también la relevancia de educar al público sobre herramientas como el gesto universal de ayuda. Este pequeño pero poderoso recurso había marcado la diferencia entre el silencio y la intervención, entre el peligro y la salvación. Mientras el avión se preparaba para su próximo vuelo, la azafata tomó un momento para reflexionar. Sabía que el día había sido largo y lleno de emociones, pero también sabía que todo había valido la pena. Su entrenamiento, combinado con su instinto y empatía, había salvado una vida. Y aunque no buscaba reconocimiento, se sintió profundamente agradecida de haber podido marcar la diferencia. Con el avión ahora vacío y los pasajeros dispersándose por la terminal, la tripulación comenzó a desmontar el estrés acumulado de la jornada. La azafata, que había detectado la señal de la niña, se reunió con el capitán y el resto del equipo para un breve intercambio sobre lo sucedido. Había un aire de alivio entre todos, pero también una sensación de orgullo compartido. Saber que habían trabajado juntos para proteger a alguien en peligro les recordó por qué habían elegido esa profesión. Mientras tanto, en otra parte del aeropuerto, la niña estaba siendo entrevistada por psicólogos y oficiales capacitados en manejo de víctimas. Poco a poco, su relato comenzó a trazar una historia desgarradora. Era una niña común, con una vida que hasta hace poco parecía tranquila. Sin embargo, su mundo cambió el día en que fue engañada por este hombre, alguien que, según ella, inicialmente parecía amigable y confiable. La historia de la niña puso de manifiesto lo importante que es educar a niños, jóvenes y adultos sobre los peligros de la trata de personas. Muchas veces, las víctimas no son secuestradas con violencia, sino manipuladas emocionalmente hasta quedar atrapadas en situaciones de las que no pueden escapar. Este caso se convirtió en un claro ejemplo de cómo la información y la capacitación adecuada pueden salvar vidas. A nivel personal, la azafata sabía que nunca olvidaría a esa niña. Aunque no tuvieron oportunidad de hablar más allá de los gestos y las pequeñas palabras intercambiadas durante el vuelo, sintió una conexión especial con ella. Saber que su atención al detalle y su decisión de actuar habían hecho una diferencia era una recompensa que ningún aplauso o reconocimiento podría igualar. Días después del incidente, la noticia comenzó a circular en medios de comunicación locales e internacionales. El gesto de la niña, junto con la rápida acción de la azafata, se convirtió en un tema de conversación en redes sociales y programas de televisión. Las personas compartieron la historia, destacando la importancia de aprender sobre el gesto universal de ayuda y otros recursos para identificar y prevenir situaciones de peligro. Muchos comenzaron a preguntarse: ¿cuántas veces hemos estado cerca de alguien que necesitaba ayuda,
pero no supimos reconocer las señales. La historia sirvió como un llamado a la acción para ser más conscientes y atentos con nuestro entorno, especialmente en lugares públicos como aeropuertos, estaciones de tren o incluso calles concurridas. En respuesta al impacto de esta historia, varias aerolíneas decidieron reforzar sus programas de capacitación para el personal de vuelo, centrándose en la detección de señales de peligro y el manejo adecuado de situaciones similares. Además, organizaciones dedicadas a la lucha contra la trata de personas aprovecharon la oportunidad para educar al público, difundiendo información sobre cómo actuar si alguna vez se encuentran con alguien en peligro. La niña, ahora en un entorno seguro y rodeada de apoyo, comenzó a reconstruir su vida. Aunque el trauma de lo vivido no desaparecería fácilmente, había encontrado en su valentía y en la ayuda de personas desconocidas una chispa de esperanza para el futuro. Su historia inspiró a muchos a creer que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad para ser rescatado. Al final, esta experiencia dejó una poderosa lección. No se trata solo de reaccionar ante lo evidente, sino de aprender a leer entre líneas, a interpretar los pequeños detalles que pueden ser señales de algo más grande. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar la diferencia, ya sea aprendiendo a coidentificar señales de ayuda o simplemente prestando atención a quienes nos rodean. Antes de despedirme, quiero que pienses en esto. ¿Qué harías si estuvieras en una situación similar? ¿Reconocerías la señal de alguien en peligro? Deja tu respuesta en los comentarios, porque este es un tema que merece ser discutido. Y recuerda, al compartir historias como esta, todos contribuimos a construir un mundo más seguro y empático. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal Victoria Suprema, dejar tu like y activar la campanita para más contenido como este. Comparte esta historia con tus amigos y familiares, porque nunca sabemos quién podría necesitar escucharla. Hasta la próxima.